El Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, una vez más, un mensaje de Dios para ti. Vamos a mirar un tema muy bonito y vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4. La conversión de Pablo. Es una conversión que a mí me llama la atención y me ha impactado mucho. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Decía que era celoso de la ley de los judíos y de todo lo del Antiguo Testamento, que era muy celoso. Dice que caminó a Damasco para ir a apresar, a prender a los cristianos que seguían a Jesucristo. Un resplandor más grande que el sol, mucho más fuerte, que sobrepasaba el sol, lo iluminó. Y de ese resplandor salía una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo quiero concentrarme en esta pequeña reflexión, en ese ¿quién eres, Señor? En esa pregunta que le hace Saulo a Dios cuando lo confronta con ese resplandor. Y Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Es muy interesante la pregunta que le hace Saulo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién eres? ¿Quién es Jesús? ¿Quién era Jesús para Saulo? Porque Saulo no conocía a Jesús, porque estaba persiguiendo a la iglesia, la estaba apresando, la estaba constriñendo. Y por eso esta pregunta muy interesante: ¿quién eres, Señor? Y en eso me quiero concentrar hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, mi querido amigo, al que me oye por este medio? ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres, Señor? Para saber quién es Jesús tenemos que conocerlo, tenemos que indagar más en Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? La manera más segura es la Biblia, la palabra de Dios, este libro que el Señor Jesucristo nos ha dejado. A través de este libro podemos conocer al Señor, podemos conocer sus atributos. Por este libro es que sabemos que Dios es espíritu, por este libro es que sabemos que Dios es uno, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso. Y asegurando y sin temor a ninguna duda podemos decir como primera instancia, como primer tema, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Y esto la Biblia en el Nuevo Testamento nos lo relata por muchos versos, por muchos textos. Y uno de los cuales podemos tomar es Romanos 9:5, que nos dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en otro verso, en 1 Timoteo 3:16, nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, como primera instancia podemos mirar que Jesús es Dios. Pero siguiendo profundizando un poco más en ese quién eres, Señor, en ese Jesús, en Dios, hay un verso en San Juan que llama mucho la atención. En San Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí podemos conocer un poco más a Jesús, a nuestro Dios. Y como primera palabra, como el Señor se identifica, como Él es yo soy el camino. Ese yo soy lo podemos mirar desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿y cómo voy a identificar al que me envió? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice: diles que el yo soy te ha enviado. Y en otra parte, en el mismo libro de San Juan, cuando está hablando con los fariseos, dice, y con la gente judía, dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy al Señor Jesús, a nuestro Dios, le cabe muy bien, porque Él es definitivamente el único Dios, el Dios verdadero
y el único camino. Ese yo soy el camino es muy importante, porque a través de esto podemos conocer mucho más a nuestro Dios, podemos saber mucho más su obra redentora, su obra salvadora, la gracia tan grande que Él ha derramado para este mundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Mateo 7, 13 y 14 nos habla de dos caminos. Hay dos caminos, uno te lleva al cielo y el otro te lleva al infierno. Esa es una realidad que todos debemos aceptar. Y este libro nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque ancha es la puerta y espacioso, súper espacioso el camino que lleva a la perdición. Y tristemente son muchas las personas que entran y seguirán entrando y han entrado por ese camino que lleva a la perdición, que lleva a la muerte eterna, que conduce por el pecado y tristemente lleva a un abismo del cual ya no hay salida una vez muerto. Porque la Biblia nos dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero si no hay vida, ya no hay nada que hacer. El que se murió en pecado, tristemente, estará muerto para siempre y simplemente va a resucitar para ser enviado al fuego eterno, donde el gusano no se muere, donde va a haber una tortura perpetua para toda la vida, donde la persona será juicio y será reo de juicio eterno, Y yo quiero a ti, querido oyente, que me oyes por este medio, concientizarte. ¿Cuál es el camino que estás tomando? ¿Cuál es el camino en el que tú vas? ¿Vas por ese camino que es súper ancho, que te da mucha diversión, que te da mucho placer inmediato? ¿Vas por el camino de la promiscuidad, por el camino de la concupiscencia, por el camino del adulterio, de la fornicación, pensando que no tiene consecuencia? Todo camino te lleva a un sitio. Ningún camino te va a llevar a ningún lado, y peor en este caso. Así como dice el dicho, que todos los caminos te llevan a Roma. Aquí este camino te lleva a la perdición. Pero también nos dice en el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecho, y pocos son los que lo hallan. Y este es el camino que yo quiero mostrarte. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: yo soy el camino. ¿Y cuál es el camino? Pues Jesucristo, el Evangelio, es el camino a la salvación. Es el único camino que tú puedes encontrar y el único camino que tú tienes. Es un camino del cual no podemos discutir si hay otro camino que me lleva a la salvación, si hay otro camino en el cual yo puedo estar bien, el cual me puede salvar. No hay otro camino. Dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero ahora estamos hablando de ese camino que tú debes tomar, de ese camino que en realidad te va a cambiar la vida, que en realidad te va a salvar y te va a llevar a la vida eterna, te va a llevar a conocer a Dios, te va a llevar a vivir con el Señor. En Proverbios 14:12 nos dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen muy derechos. No, que por aquí voy bien. No, que creer en un santo, que de adorarle una imagen, ¿qué va a pasar si yo me acuesto con 2, 3 mujeres a la semana? No, ¿qué va a pasar si yo me llevo maldiciendo? ¿Qué va a pasar si yo me llevo tomando, gastando mi plata en lo que a mí me dé la gana? Al fin es mi vida. No, hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin simplemente es camino de muerte. Recapacita por qué camino estás andando, por dónde estás poniendo tus pasos y a dónde te está conduciendo tu conducta, a dónde te está conduciendo tu realidad, lo que tú estás viviendo. Vives siempre borracho, vives de pronto engañando a tu mujer pensando que no, nadie se da cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? Hay uno que arriba lo ve todo. Y si tú no te arrepientes, tristemente, Él te va a juzgar algún día y te va a hallar culpable, porque no te arrepentiste. Jesús es el verdadero camino. Y me parece muy interesante esa pregunta que Saulo le hace al Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es el Señor? Yo quisiera que tú te hagas esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hablan tanto de Jesús? Conoce a Jesús. Conoce a Dios, que Él te puede cambiar la vida. Si miras que vas por un camino que no te lleva a un buen lugar, da un giro de 180 grados. Vuelve y recapacita y ve por el camino eterno, por el camino celestial, por el cual pocos entran. Y dicen que es angosto. Dice la Biblia que es angosto. Y me parece muy interesante en 2 Corintios 5:14 que dice, porque el amor de Cristo es que es el que nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Constreñir es apretar, es guiar por un solo camino. Así como cuando ponen a las vacas por ese sendero o a las ovejas, eso es constreñir, que te manda por un solo camino. El Señor Jesucristo te guía por ese camino, te muestra ese camino y ese camino que te lleva a la salvación. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el camino. El Señor Jesucristo te bendiga.